Muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Emilio Archila. Él es consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Estamos hablando de uno de los principales encargados de lo que es la implementación del acuerdo de paz que fue alcanzado en el año 2016 entre el gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las FARC. Un acuerdo que muy pronto va a cumplir 5 años, un cargo que está desempeñando desde que comenzó el gobierno de Iván Duque, que precisamente cumplió recientemente 3 años. Señor Archila, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Como estaba comentando al principio de la entrevista, se acaban de cumplir, mejor dicho, 3 años del mandato del presidente Iván Duque. ¿Qué balance hace de la implementación de los acuerdos de paz durante todo este periodo? Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por esta invitación, por el interés que todos siguen teniendo en la implementación de este acuerdo que, como ha sido dicho por tantas personas, es un ejemplo para el mundo que seguimos necesitando mucho más ahora de cara a lo que está ocurriendo en Afganistán. Y permítame responder su pregunta no en mis palabras, sino en palabras de dos instancias en las cuales de hecho participa directamente Francia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene muy pocos temas en los cuales se permanece unido, donde todos los miembros, todos los embajadores están de acuerdo, y uno de esos ha sido el continuar aclamando la manera como el presidente Duque está llevando a cabo la implementación. Y la segunda voz, aún más ilustrada, más conocedora, es la de la embajadora Patricia Lombard, que la semana pasada, estando con el presidente, le decía que este es un caso de éxito. Que, le decía que Europa, en palabras de ella, en muchas oportunidades ha exportado guerra, que ahora quieren formar parte de procesos como el colombiano, y que podemos contar con que esta orientación que le ha dado el presidente Duque los inspira a continuar con nosotros. Ahora, si bien usted manifiesta que para muchas personas esto es un ejemplo, ¿no? Desde algunos sectores hacen ciertas críticas, señalan, por ejemplo, que hay ciertos retrasos en lo que es la implementación de los acuerdos, apuntan, por ejemplo, a que quizás se han enfocado más en lo que es la reincorporación de excombatientes y quizás postergaron otros factores, ¿no? Como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos. ¿Qué le responde usted, señor Archila? Los hechos, Santiago, los hechos son los que hablan por nosotros. En el programa de sustitución voluntaria de cultivos tenemos en este momento 100.000 familias. Estos son 400.000 colombianos que gracias al apoyo del gobierno han dejado la coca y que ya están en la etapa de estar iniciando la implementación de sus proyectos productivos. 400.000 colombianos es posiblemente una capital intermedia en Colombia. En materia de desarrollo rural, los planes de desarrollo con enfoque territorial, esa es la estrategia para estabilizar 170 municipios, los más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia. Esa es la tercera parte de nuestro territorio, eso es el 20% de nuestra población. Y hoy en día, después de haber escuchado las voces de las comunidades, estamos desarrollando lo que ellos nos pidieron con una inversión ya de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos es fácilmente el 70% del valor de la primera línea del metro de Bogotá. Tenemos en implementación el catastro multipropósito, tenemos en este momento el banco de tierras que debería haber llegado a 3 millones de hectáreas en 15 años, con más de 1.200.000 hectáreas. Luego, en cualquiera de los frentes, las cifras hablan por sí mismas. Señor Archila, vamos a hablar ahora de un elemento muy importante que tiene que ver con la violencia en Colombia, aunque bueno, las cifras oficiales y las de diversas organizaciones de derechos humanos difieren, por supuesto, como es habitual. Es un hecho, ¿no?, que la violencia contra líderes sociales, también defensores de derechos humanos, excombatientes y determinadas comunidades no se detiene en el país. Este año, por ejemplo, hasta julio, de acuerdo a Indepaz, y estamos hablando del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, han sido asesinados 100
103 líderes y 31 firmantes del acuerdo y que ha habido 60 masacres con 221 víctimas mortales. O sea, en el país está lejos de detenerse, ¿no? Lo que es la violencia. ¿Qué se está haciendo ante este escenario? Santiago, la idea de que la violencia detenga querría decir que hubiera cero muertes y ese obviamente es el propósito del gobierno, es el propósito de todos. Pero permítame poner algo de contexto que puede ser ilustrativo. Lo primero es que en el proceso de reincorporación tenemos un poco más de 13.000 excombatientes. Esos son más o menos, mal contados, el equivalente de la totalidad de las personas que están en otros grupos armados hoy en día. Como resultado de esta implementación, la manera como lo han descrito en el Consejo de Seguridad es que Colombia hoy en día es un mucho mejor país. Y para eso es importante tener en cuenta que antes de que se iniciara la implementación, las cifras de homicidios eran inmensamente superiores, las de secuestros eran inmensamente superiores, las de minas antipersonales también, las de ataques terroristas también, el número de niños que eran reclutados ilegalmente. Luego, siendo que el objetivo es cero, si uno mira lo que ocurría antes de que se iniciara el proceso y hoy hemos disminuido sustancialmente. El otro factor que puede ser relevante es que cuando se firmaron los acuerdos con las antiguas guerrillas de las FARC, el ELN ya existía, el EPL ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los caparros ya existían, los contadores ya existían. Y a todos esos se les sumaron las que hoy en día conocemos como las disidencias. Luego, la idea de que la implementación de los acuerdos era en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera nunca fue nada más distinto que un headline. Nosotros tenemos que ir avanzando como estamos avanzando en la implementación de los acuerdos para aprovechar esa oportunidad de resolver tantos temas de fondo sustanciales, profundos, que debimos haber solucionado hace décadas y al mismo tiempo ir resolviendo esas otras fuentes de violencia. Luego, siendo que nuestro objetivo es llegar a cero, hoy en día Colombia es un mucho mejor país que hace 3 años. Ahora, otro tema clave también en este contexto y sobre todo si tenemos en cuenta lo que debe ser la reparación es el de los falsos positivos, ¿no? Durante los años de conflicto armado que dejan una gran deuda en el país. Aclaremos porque tenemos una audiencia internacional que estamos hablando de lo que son los asesinatos de civiles cometidos por militares para hacer pasar esas muertes como bajas de guerrilleros en combate. Y las fuerzas de seguridad volvieron hace poco a estar en el centro de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Me refiero durante las manifestaciones antigubernamentales, ¿no? En el marco del paro nacional que dejaron decenas de muertos, denuncias de uso excesivo de la fuerza, inclusive de agresiones sexuales contra manifestantes. ¿Cómo cree usted que se ve afectada la legitimidad de las fuerzas? Bueno, ese es un tema que obviamente tiene que ver apenas indirectamente con la implementación de los acuerdos, pero respecto del cual puedo señalar lo siguiente. El gobierno del presidente Duque ha estado más que atento siempre a escuchar todas las manifestaciones pacíficas de parte de cualquier persona que haya estado protestando. Como usted sabe, Santiago, yo fui designado el líder de la conversación con el Comité Nacional del Paro. Una vez que iniciamos la conversación con el Comité Nacional del Paro, al mismo tiempo tuvimos diálogo con las víctimas de la violencia y con ellos logramos un acuerdo en 10 días. Tuvimos diálogo con los jóvenes que son víctimas y con ellos tuvimos acuerdos regionales en por lo menos 12 zonas del país donde las mesas eran regionales.
Lo mismo ocurrió con los diálogos con las juventudes y estuvimos cerrando ese diálogo hace 2 semanas con representantes de por lo menos 12.000 reuniones que hubo en ese respecto. En relación con las protestas, yo creo que Colombia salió como país democráticamente fortalecido de esos sucesos, en la medida en que para nosotros, para todos los colombianos, no solamente el gobierno, hoy en día es claro que distinguimos entre la protesta pacífica que se acoge, que se escucha, que se le brindan todas las garantías. Colombia rechaza hoy en día todos los bloqueos que generaron tanto desabastecimiento, tanta pobreza, tanta inseguridad. Y de otra parte, un rechazo unánime en cabeza inclusive del presidente o liderada por el presidente para aquellos casos en donde existan excesos por parte de la fuerza pública. Ahora, con varios focos de conflictos abiertos, ¿no? Presencia de guerrillas como el ELN, el Clan del Golfo, el EPL, cientos de líderes sociales y ex guerrilleros asesinados cada año, manifestantes que, como decíamos, mueren en protestas sociales. ¿Qué tan cerca, señor Archila, está Colombia de alcanzar finalmente la paz? La paz es digamos, un concepto que hay muchas formas de definirlo. Una de esas es definirlo como la ausencia de violencia. Colombia, en lo que tiene que ver con mis responsabilidades, en esos 5 años logramos que quienes estaban en armas hoy en día estén en el Congreso de la República, tienen garantizadas sus curules. Adicionalmente, la semana pasada el presidente sancionó las 16 curules adicionales para las víctimas, y el Partido de los Comunes, que es el resultado de las FARC, participó en las elecciones locales más pacíficas que ha habido en 60 años. En el caso de Irlanda, se demoraron 10 años en entender que eso era necesario y tuvieron que volver a abrir sus acuerdos para abrir ese espacio democrático. Colombia, dentro de estos 5 años, creó la justicia transicional, que se ocupa, entre otras cosas, de los falsos positivos que usted mencionó. Tenemos los 13 pilares de la justicia transicional funcionando. Luego, el tiempo está previsto para una implementación de 15 años, pero vamos en el camino correcto. Emilio Archila, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al pueblo francés. Gracias nuevamente, y a nuestra audiencia le invitamos a continuar informándose en France 24 y en france24.com.